Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar entonces con el contenido de la primera semana. Bueno, esto ya es la segunda semana del Tetra, pero vamos a comenzar con la unidad número 1 del curso de estadística, que es, unidad número 1, pues, ¿qué es la estadística? ¿Ok? Y bueno, primero, como introducción, la información, cuando hablamos de información estamos hablando de algo que puede ser muy antiguo, como la misma humanidad, pero a la vez la información puede ser actual en todas sus dimensiones y en toda la utilidad que le podemos dar. Eh, Cuando hablamos de información, estamos hablando de un tema muy amplio que puede ser muy interesante dependiendo qué es lo que ustedes quieran investigar, qué información para ustedes sea relevante. Y bueno, hoy en día nosotros podemos hablar de que nuestra sociedad se ha convertido en la sociedad de la información. Nosotros todos los días, cuando entramos a nuestras redes sociales, vemos nueva información, vemos información de noticias, vemos información a lo mejor de algún grupo favorito que ustedes, que ustedes sean fans, pero siempre hay información de todo tipo. Si alguien está vendiendo algún artículo, si alguien está haciendo alguna investigación científica, por ejemplo, ahora que pasó lo del coronavirus, siempre cada día se estuvo compartiendo información nueva, información relevante, cuántos contagios ha habido diariamente, cuántos contagios hubo ya a lo largo de cierto tiempo, el acumulado. Entonces, siempre la información va a estar a nuestro alrededor y yo creo que en estos tiempos la información siempre ya está a nuestro alcance. Ustedes se pueden meter a su navegador, puede ser que utilicen Google, puede ser que utilicen Bing, Yahoo, no sé, el navegador que ustedes utilicen. Pues, con el simple hecho de teclear una palabra y darle enter, nosotros vamos a poder encontrar mucha información. A veces esa información pues es relevante, a veces puede ser información pues que a lo mejor no nos interesa tanto, pero estamos llenos de información. Sin información, nosotros no podemos evolucionar como sociedad. De hecho, la sociedad surge a través de compartir información unos con otros. ¿Ok? Convivimos con la información. La comunicación está basada en un flujo, o sea, en una transferencia de información en sentido recíproco. Por ejemplo, yo les puedo compartir a ustedes información, pero ustedes también pueden compartir información conmigo, con sus compañeros, ¿verdad? Podemos estar siempre en constante flujo. En el mundo actual, la información nos rodea y nos inunda, como ya lo decíamos, y debemos de intentar conocerla, discernirla, dominarla y canalizarla. ¿Ok? Debemos aprender a conocer la información, si la información es verídica, si la información es falsa. Eso quiere decir discernirla. Eso quiere decir la palabra discernir como eh, diferenciar si la información que estoy recibiendo es una información correcta o es incorrecta, si es verdadera, si es falsa. Y tenemos que aprender, ¿verdad?, a canalizar. Esto sirve, entonces me lo quedo. Esto no sirve, entonces lo desecho. ¿Ok? La información es la materia prima de la estadística. ¿Ok? No puede existir la estadística si nosotros no tuviéramos información. Entonces eso es algo muy, muy importante. Ahora, vamos a analizar tantito este caso que me compartió un maestro de, sobre la temperatura corporal, la temperatura del ser humano. Dice, noticia de última hora, 98.6 grados, está medio en grados Fahrenheit, no es normal. Dice, después de creer durante más de un siglo que 98.6 grados Fahrenheit, que en Celsius sería 37 grados, era la temperatura normal para seres humanos. Los investigadores ahora dicen que normal ya no es normal. Para algunas personas a cierta hora del día, su temperatura es de 37.7 grados y podría estar bien. Y las lecturas de solo 96 Fahrenheit, o sea, 35.6, resulta que pues también son temperaturas muy humanas. La norma que se estableció de 98.6 Fahrenheit, que para nosotros son 37 grados, fue obtenida por un médico alemán en 1868. Ahora imagínense hace cuántos años fue. En 1868. Algunos médicos siempre habían sospechado de la investigación del buen doctor. Su duda, 1 millón de lecturas en una época sin computadoras.
O sea, este doctor que estableció esta temperatura estándar, él tomó la temperatura de 1 millón de personas en una época que no pues existían las computadoras. Entonces, esta compañía Makowiak tomaron lecturas de temperatura a 148 personas sanas en un periodo de 3 días y encontraron que la temperatura media era de 36.8 grados Celsius. O sea, solo el 8% de las lecturas fue de 98.6, que sería este de 37. ¿Ok? Aquí las preguntas serían las siguientes. ¿Cómo es que el médico alemán pudo registrar 1 millón de temperaturas en 1868? ¿Ustedes cómo creen que pudo haber tomado ese millón de temperaturas? Ese 1 millón de lecturas. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se imaginan? En una época donde no existían las computadoras, en una época donde pues la tecnología era muy limitada. ¿Ustedes cómo creen que pudo haber tomado ese millón de lecturas? O trasladándose ustedes al pasado, ¿ustedes cómo lo harían? Por eso dice aquí el artículo que algunos médicos siempre habían sospechado sobre esta investigación, porque si nos ponemos a pensar es algo, o sea, sería un trabajo que llevaría mucho tiempo, que llevaría mucho trabajo. Entonces, o sea, el poder tomar 1 millón de lecturas y después estandarizar la temperatura corporal, pues sí es un trabajo como que no, y más para esa época, ¿verdad? Que puede sonar como que no es posible. Ok, ahora, en este nuevo estudio que hizo esta compañía, solamente tomó como referencia a 148 personas. Pero ¿de qué manera seleccionaron a esas 148 personas? ¿De qué países eran? ¿De qué regiones? ¿De qué edades? ¿De qué razas? O sea, todo eso también como que podríamos preguntarnos, pues, ¿de dónde tomaron a esas 148 personas? Ahora, ¿cómo podemos estar seguros que los resultados basados en esas 148 personas son precisas para poder generalizarlas a toda una población? Entonces, fíjense cómo este tipo de preguntas son indispensables para nosotros poder dar resultados, para nosotros poder decir, si tú eres una persona que vive en México, tu temperatura corporal va a ser igual que una persona que a lo mejor vive en África. Entonces, todos estos detalles son importantes para poder establecer información que sea verídica, información que sea real, información que sea útil. Entonces, esto es parte de la estadística. Ahora, vamos a ver este caso de Netflix. Imagínense que ustedes trabajan en Netflix y les están pidiendo que investiguen el género de películas favoritas de Latinoamérica para producir ese tipo de filmes, ¿verdad? ¿Cómo le harían ustedes para llevar a cabo esta tarea? Se vale decir lo que piensen. Ustedes dejen fluir sus ideas y sus pensamientos. Ustedes trabajan en Netflix y ustedes tienen que investigar qué género de películas es la que las personas de Latinoamérica más ven para que Netflix siga haciendo ese tipo de películas. ¿Qué harían ustedes? Pues revisaría cuál es la que tiene más me gustas y la que es más vista también. O sea, las películas que son más vistas son más que nada las que le gustan a la gente. Ajá, pero por ejemplo aquí nos están pidiendo de toda Latinoamérica. ¿Ustedes creen que a lo mejor la película más famosa que se ve en México pueda ser la misma que en Brasil o que sea la misma en Colombia, en Venezuela, en No. Argentina? Hace poquito vi un meme en el que todo el mundo se burlaba porque
La fea más bella, algo así, no sé, una telenovela, Sí. algo así. Era de las más populares en toda Latinoamérica, de que siempre está en el top 10. De hecho, sí. Entonces, sí, Si sí, ustedes sí he entran Nunca visto la a quitan muchos. del top 10. nunca sale el top 10. Si acaso una semana me ha tocado ver que entro y ya no está en el top 10. Hace poquito Pero, fue que salió del top 10 aquí en México, ajá, pero pero luego luego de lo repente volvió. vuelve a regresar. Entonces, fíjense Bueno, cómo en Latinoamérica es verdad eso. O sea, este de Betty la Fea es uno de las novelas más vistas en Latinoamérica. Por algo será, ¿verdad? Yo la empecé a ver esa novela hace poquito, pero como que sí me daba risa y todo, ¿verdad? Algunas situaciones, pero de repente así como que ya la dejé de ver. Pero sí sí me da así como que curiosidad de que es verdad que nunca sale del top 10 y si sale es es por muy una semana. larga. Sí, aparte está bien larga. Entonces, no. Yo me la vi de que hace poquito porque la ponía de fondo para hacer tarea, para no sentirme sola. Y me la acabé como en 2 meses Sí, más o menos. sí, yo les confieso que ahora que estábamos pensando si dar de baja o no la cuenta de Netflix, porque a veces sí, a veces no vemos el contenido, pero así hacemos igual de que lo dejamos puesto ahí como para aprovechar que tenemos en Netflix, pero a veces no le ponemos la suficiente atención porque estamos ocupados en otras cosas. Y mi mamá me decía, no, por favor, no canceles Netflix. Y yo decía, ¿por qué? Dijo, es que es el único lugar donde puedo ver Betty la Fea las veces que yo quiera. Entonces yo creo que mi mamá ya la ha visto como 3 o 4 veces. Pero bueno, eso es un detalle bien importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que la gente más consume? Poder establecer a lo mejor en los diferentes países de Latinoamérica cuál es su género favorito. Bueno, si fuera novelas, a lo mejor Betty la Fea pues estaría dentro de ese gusto de la gente, que de hecho también, si se dan cuenta, hay diferentes versiones de esa misma historia. Por ahí creo que hay una que se llama Pues Betty en es Nueva que York. esa es colombiana, ¿no, profe? Sí, Y, originalmente esa es colombiana. y acá en México sacaron como su versión. Exacto, también México sacó su versión, Estados Unidos sacó No su veía la versión. versión mexicana, está bien chafa. No, yo de hecho no soy tan fan de las novelas, entonces no las he visto, pero sí sé que, fíjense cómo eso que le gustó a la gente hizo que las televisoras o hizo que diferentes productoras tomaran la idea para hacer como que su propia versión. Entonces todo esto, a lo mejor podemos decir, ay, estamos hablando de series y de películas, pero fíjense que todo esto tiene un trasfondo estadístico. Si las empresas, las televisoras o productoras no hubieran analizado que a la gente le gusta ese tipo de contenido, pues entonces no lo hubieran hecho. Entonces, todo lo que podamos nosotros analizar, que podamos así como utilizar a nuestro favor, nos va a servir para saber qué podemos crear. Y yo creo que eso también sucede mucho en el ámbito de los, ¿cómo se le llaman? De los influencers, los youtubers y todo esto. O sea, ellos llevan una métrica, este, para saber en dónde la gente está pasando más tiempo, qué tipo de videos está consumiendo, para poder seguir haciendo contenido similar. Lo mismo sucede en las plataformas nuevas estas como de TikTok, Kawaii y creo que son las dos así de videos cortos, que hasta incluso ya están pagándole a la gente por ver videos. Entonces, porque ellos están dando cuenta que a la gente le gusta ver videos cortos, que a lo mejor a algunos les gusta ver comedia, a algunos les gusta ver más como videos chistosos, a lo mejor reseñas de películas. Entonces, esas plataformas llevan un control estadístico y lo que hacen sus algoritmos es, si a ustedes les gusta cierto tipo de video, es mostrarles más tipos iguales o ese tipo de videos para que ustedes se queden más tiempo en la plataforma. Entonces, todo esto tiene un trasfondo estadístico. Por eso, pues es importante, ¿verdad?, saber un poquito acerca de esto. Y fíjense cómo sería la forma de trabajar. Primero, hay que organizar la información. Por ejemplo, decíamos, a ver, pues vamos a ver, en este país ven Betty la Fea. En este otro país, pues también ven Betty la Fea.
Y así empiezan como a organizar la información a lo mejor por países, por zonas, y luego esa información la empiezan a trabajar para poder representarla visualmente, con gráficas, con diagramas, etcétera, para poder interpretarla y así poder tomar una decisión. Ah, ok, a la gente le gustan las historias como Betty la Fea, bueno, vamos a sacar nuestra propia versión. A la gente le gusta ver películas de terror, bueno, vamos a hacer más películas de terror, películas de acción, películas de comedia, películas de superhéroes, que ustedes se dieron cuenta, ya van más de 10 años que Marvel está haciendo historias y películas de superhéroes y están sacando cada vez más y más y más. Ahora ya sacaron series de superhéroes porque se dieron cuenta que la gente ya con una película no es suficiente. Entonces, para mantenerlos así como que clavados en las historias, bueno, vamos a hacer series de 6 capítulos, de 8 capítulos, series cortas para que la gente se quede y siga en el gusto de la gente. Por ahí, no sé si a ustedes les tocó ver ahora las series estas de WandaVision y de Falcon. Decían por qué ellos, o sea, por qué Disney Plus eh, está sacando un capítulo por semana y no lo hace como Netflix, que saca todos los capítulos el mismo día del estreno. Porque la gente, o sea, los que trabajan en Disney Plus se dieron cuenta que así podían mantener a la gente con mayor expectativa y que se generara una conversación en las redes sociales. Entonces, todo esto, o sea, hay gente detrás de las empresas que están diciendo, vamos a sacar un capítulo por semana y los vamos a dejar como en suspenso y eso va a hacer que la gente empiece a hacer teorías, que empiece a platicar en las redes sociales, que usen hashtag, que utilicen esto, que utilicen el otro para atraer a más personas que digan, ay, oye, la gente está hablando de esto, ¿por qué está hablando de esto? Pues vamos a ver la serie, vamos a contratar Disney Plus, y empiezan así a generar como que esa curiosidad, pero todo esto es gracias a la estadística. Organizan la información, la tratan, la representan, la interpretan y empiezan a tomar decisiones. ¿Ok? Cuando Netflix saca sus series al principio, ¿verdad? Cuando Netflix fue un boom, y que te sacaba todos los capítulos, al mismo tiempo, pues la gente decía, oye, pues yo voy a contratar Netflix porque ahí ya puedo ver todas las temporadas, la temporada completa, o sea, ya no me tengo que esperar a la semana siguiente como lo era la televisión tradicional. Entonces, ¿por qué Netflix en su momento se dio cuenta que la gente era lo que quería y Netflix le dio a la gente lo que pedía? Entonces, todo esto que les platico tiene, como les digo, su trasfondo en la estadística. Entonces, fíjense, la estadística es una ciencia y es una de las ramas de las matemáticas que brinda instrumentos para planear experimentos, obtener datos y organizar, resumir, analizar, interpretar y luego presentar la información de tal manera que nos apoye en los procesos de tomar decisiones en cualquier ámbito. Ahorita nos estamos así como que enfocando en el ámbito del entretenimiento, pero también esto lo podemos aplicar en el ámbito de la salud, lo podemos aplicar en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito, lo que a ustedes se les ocurra, en la educación, en la salud, en la agricultura. La estadística nos sirve en las finanzas, en la economía, ahí se utiliza mucho la estadística. Entonces, esta rama de las matemáticas es muy útil para muchas cosas que ustedes quieran o necesiten analizar cuando se trate de información o de datos. ¿Ok? Y bueno, aquí hay otro ejemplo sobre lo de las redes sociales. No me voy a meter mucho en este ejemplo para avanzar un poquito más rápido. Pero aquí nos habla este artículo sobre el uso de las redes sociales. Y fíjense cómo América Latina es una de las zonas que más consume redes sociales en el mundo. Estamos por encima de África y Medio Oriente, Asia, el Pacífico, e incluso, fíjense, América del Norte pasa menos tiempo de pantalla diarios en las redes sociales. ¿Ok? Y fíjense aquí, esta información la tenemos como gráfica, pero también podemos aquí representarlo como una tabla. ¿Ok? Entonces, es lo que yo les decía, la gente que utiliza estos datos puede decir, ah, ok, América Latina es el que más consume. Bueno, vamos a sacar más contenido en redes sociales para que América Latina siga
en tendencia, que siga utilizando las redes sociales. América del Norte pasa menos tiempo. Bueno, pues vamos a hacer una estrategia para que ese tiempo aumente. ¿Sí me explico? Entonces, dependiendo qué es lo que se quiera alcanzar, pues es la información como nosotros la vamos a interpretar. ¿Ok? Estos son los pasos para tomar una decisión informada. Primero, determinar si existe información adecuada y suficiente, dependiendo de lo que ustedes quieran analizar. Vamos a reunir información adicional que nos ayude a complementar lo que ya tenemos. Vamos a resumir los datos de una manera que sea útil y que nos dé información, porque no siempre la información que tenemos va a ser útil, o sea, no siempre la información nos va a servir para analizar lo que queremos. Entonces, por eso tenemos que resumir y luego analizar esa información para al final pues poder tomar decisiones, obtener conclusiones, y pues también pues de alguna forma evaluar si tomar una decisión puede ser algo que nos beneficie o que nos perjudique. Entonces, esos son los 5 pasos para tomar decisiones cuando estamos hablando de tener datos e información útil. ¿Ok? Dentro de la estadística, esta rama se divide en otras dos que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Vamos a ver la diferencia entre cada una. La estadística también se conoce como estadística deductiva, o sea que nos ayuda a deducir, ya que trata del análisis y la presentación de datos por medio de tablas, gráficas, cuadros, resúmenes numéricos, por ejemplo, lo que es el promedio, la moda, la desviación estándar, etc. ¿Ok? Esto nos ayuda como a deducir o sea, nosotros al ver esta información podemos decir, ok, es como esta tablita de acá. Ok, América Latina consume más tiempo en las redes sociales, mientras que América del Norte toma menor, o sea, le dedica menos tiempo a las redes sociales. Ahí ya estamos sacando una deducción a partir de gráficas o a partir de tablas, cuadros, resúmenes, etc. ¿Ok? Algunos ejemplos son estos. Calcula la media aritmética de las estaturas de los estudiantes de determinada preparatoria. Si yo al momento de calcular la media aritmética me dice, por ejemplo, que la estatura promedio es de 1,50 m, por decir, ¿verdad? Entonces la mayoría de los alumnos andan por esa estatura. Entonces ya podemos como deducir, ok, la mayoría de los alumnos andan alrededor de 1,50 m y 1,60 m, por decir. Ok, elaborar gráficas de pastel de los productos con más ventas del primer trimestre del año. Las empresas que se dedican a ventas de artículos, pues ellos tienen que llevar un control de qué es lo que más se vende en sus tiendas. Y casi siempre lo hacen por lapsos de tiempo o por temporadas. Por ejemplo, en Navidad. La Navidad del 2020, como había pandemia, pues a lo mejor lo que aumentó de regalos de Navidad, pues eran cosas de cuidado personal, ¿verdad? O sea, puede ser por temporadas, puede ser por ciertos lapsos de tiempo. Luego, otro ejemplo sería obtener la proporción de goles anotados por un jugador con respecto a los goles totales de un equipo en una temporada. ¿Ok? Esos datos nos ayudan a deducir, ¿verdad? Cómo es que van las cosas o cómo, por ejemplo, el jugador goleador de un equipo, cómo es que va avanzando, cómo es que va mejorando. ¿Ok? Y luego está la estadística inferencial. Dice también llamada estadística inductiva. Es la parte de la estadística que obtiene conclusiones o generalizaciones de toda una población con base en los datos que proporciona una muestra de esa población. ¿Ok? Aquí, ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que es población y muestra. Pero, por ejemplo, si nosotros en México quisiéramos saber la tasa de enfermedades que hay, por ejemplo, de diabetes, muchas veces no se hace un estudio a toda la población porque sería mucho trabajo ir con cada persona y ver ¿cómo se le dice? Se me fue ahí la palabrita, pero
es historial, su historial médico, de qué enfermedades padece, a los cuántos años se le detectó por primera vez la enfermedad. O sea, no se va a poder hacer un estudio a toda la población. O sea, imagínense a todo el país, a todos los habitantes de México. Entonces, como no se puede hacer un análisis o un estudio a toda la población, lo que se hace es tomar una muestra. O sea, quiero yo saber, por ejemplo, cuántos adultos de entre 30 y 50 años padecen diabetes. Y de o sea, de ese rango de edades voy a tomar a ciertas personas, a lo mejor del estado de Nuevo León, ciertas personas del estado, de cualquier estado, ¿verdad? O del centro de México, de la Ciudad de México, etcétera. O sea, ahí ya vamos como que tomando pequeñas muestras y a raíz de esos resultados poder generalizar y poder decir, bueno, México tiene una tasa de enfermedad de diabetes del tal porcentaje, porque se hizo un estudio de una muestra de tantas personas de tal edad a tal edad. Entonces, en la estadística inferencial, eso es lo que se hace. De toda la población se toma una muestra, se hace el estudio y ahora sí se puede generalizar. Solamente que aquí en esta parte de la estadística inferencial, pues sí hay que tener mucho cuidado de tomar una muestra que realmente me ayude a representar a toda la población en general. ¿Ok? Por ejemplo, en 1936 en Estados Unidos, la revista Literary Digest, en un intento por predecir los resultados de la elección presidencial, envió 10 millones de tarjetas sorteadas a personas cuyos nombres figuraban en listas de directorios telefónicos, clubes y a propietarios de coches. El pronóstico fue que Roosevelt tendría 40.9% de los votos, mientras que su oponente recibiría 57%. Ese sería así como que una muestra, ¿verdad? Ahí se tomó una muestra de toda la población y con eso se pudo sacar como que eh, la información. También, no sé si a ustedes les ha pasado en estos días que a ustedes o a sus papás les hayan llamado para preguntar por quién van a votar. Es una grabación que les dicen, ¿por qué candidato usted piensa votar? Esas llamadas pues no se les hacen a todos, se les hace a ciertos números telefónicos al azar para de ahí sacar una estadística y decir, ok, por ejemplo, la Larrazábal va en último lugar, mientras que, bueno, Clara Luz va en último lugar para gobernadora de Nuevo León, mientras que, ¿quién iba en la cabeza según? Samuel García. Samuel García va a la cabeza, porque hacen ese conteo de esa pequeña muestra, pero realmente esos resultados pues pueden cambiar, porque no están tomando a la población en general. Entonces, por eso les digo que a veces hay que tener mucho cuidado con de dónde estamos sacando la información o que realmente la muestra que estamos tomando sea característica o que realmente me pueda inferir qué es el resultado que puedo obtener. Otro ejemplo, más ejemplos, dice la SEP desea conocer la calidad de la educación inicial en México. Para esto selecciona algunas de las escuelas de todas las entidades federativas y aplica examen a sus estudiantes. No sé si ustedes recuerdan de los examen, ay, se me fue el nombre, creo que era Planea. ¿O cuál era? ¿Ustedes recuerdan que les ponían en secundaria un Y era examen? Planea. No, no es Sí. cierto. Era No, algo parecido, pero no era Planea. ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Quién sabe? Es, Tenía un nombre bien raro. sí, pero algo así, ¿verdad? Suena algo parecido. Ay, yo me acuerdo que yo lo En apliqué la alguna primaria vez y nos ya sé. ponían uno, en la primaria nos ponían uno que era enlace, algo así. El enlace, ándale, muy bien. Es en la prueba enlace. Eh, Esta prueba pues se hace a los estudiantes para saber el nivel académico de la escuela. Si la escuela le está enseñando bien a sus alumnos o no, pero no sé si les pasó que a veces los maestros les daban las respuestas, o sea, estaba como que truqueada ese examen o los resultados estaban truqueados, entonces no, realmente esos resultados no decían mucho de la escuela porque no se estaba como que respetando
los lineamientos. Había escuelas donde sí les daban prácticamente las respuestas, había otras escuelas donde pues sí les dejaban como que pues, lo que ustedes sepan contesten, lo que no, no pasa nada, no afecta su calificación. Pero A mí me pasaba es, que, ujú, a mí me pasaba que, nos decían preséntenlo y acababa de presentarlo y de que al ratito estaban dictando las respuestas. O sea, ya que me había acabado yo. ujú. Sí, 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 también como para, es que es como les decía, como que a ver, vamos a dejar que ciertos alumnos contesten lo que puedan y luego ya después vamos a ayudar a los que vemos que están batallando, vamos a ayudarles para que como que su calificación pueda aumentar. Porque realmente no interesaba mucho que el alumno contestara bien, o sea, no era como saber si el alumno sabía o no. Lo que se quería medir era saber si la escuela enseñaba bien o no, o si la escuela tenía buen nivel académico. Entonces, por eso era de que, bueno, vamos a dejar como que una parte conteste y a la otra parte les ayudamos para que podamos subir como escuela de promedio. Entonces, eso es lo que, esas eran las pequeñas, este, ¿cómo se dice? Trampas que hacían algunas. Otro ejemplo dice aquí, una empresa de fabricación de focos desea conocer el porcentaje de focos que no funcionan en su línea de producción. Para esto seleccionan 5 de cada 100 focos y los prueban. El resultado lo generaliza a toda la población de focos producidos. ¿Ok? Entonces a lo mejor pueden decir, si selecciono 5 de cada 100 y de esos 5 nada más uno no funciona, entonces el 1% de producción siempre va a salir este, va a salir como que mal, o sea, no funcionan. Entonces ya pueden decir, pues yo tengo un margen de error de 1% en mi producción de focos. Y así, ¿verdad? Pueden generalizar, aunque realmente, pues puede ser que a lo mejor de un grupo de 100 salgan más de un foco que no funcione, pero eso es nada más como para llevar una estadística o un control. ¿Ok? Bueno, este ejercicio lo dejamos para después. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Ya saben que al principio los cursos siempre empezamos con mucha teoría o muchos conceptos. Pero bueno, yo creo que sí va quedando claro, ¿verdad? Ya nada más aquí repasando así rapidito. Creo que lo tengo. Aquí está. Y así nada más repasando lo que es la estadística descriptiva. Recuerden que la estadística descriptiva organiza, resume y presenta datos de manera informativa para que podamos nosotros deducir lo que nos están presentando. ¿Ok? Mientras que la estadística inferencial, utiliza métodos y técnicas para que a partir del estudio de una muestra de una población, pues se puedan hacer generalizaciones o predicciones o estimaciones para tomar decisiones, ¿ok? Descriptiva, pues es como para decir, perdón, sí, para deducir lo que me está presentando la gráfica o la tabla. Ah, ok, como decíamos lo de América Latina en las redes sociales. Ah, ok, los de América Latina pasan más tiempo en redes sociales y los de América del Norte, no, ellos casi no. Y acá podemos decir, bueno, de esta muestra que tomamos se puede inducir que en la población en general va a suceder esto, etcétera, etcétera. Ok, estos son ejemplos de estadística descriptiva. Son gráficas que nos pueden decir, por ejemplo, son los casos del COVID al 2 de mayo del 2020. Esto fue cuando comenzó. Y estas son estimaciones. Con los datos que se tenían acumulados se podía decir, ah, ok, vamos a llegar al pico más alto en el mes tal y luego ya vamos a bajar. O sea, se intenta hacer una predicción a través de la estadística inferencial. Mientras que la estadística descriptiva, pues nada más me va mostrando cómo va la tendencia, cómo van los aumentos de contagios. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ¿qué es la población? La población, cuando decimos población, es el conjunto de todos los posibles individuos, objetos o cosas de interés con determinadas características que aporten información sobre el fenómeno que se desea estudiar. Como platicábamos hace un momento, si queremos saber cuáles son las películas de tendencia, el género de tendencia en Latinoamérica, cuánto es el tiempo que la gente pasa
en sus redes sociales. Ahí nuestra población pues puede ser todo un país o puede ser todos los continentes, todo el planeta, ¿verdad? O puede ser zonas cada vez más pequeñas. Puede ser a lo mejor que queramos hacer un estudio este, solamente en el estado de Nuevo León, o puede ser que del estado de Nuevo León nuestra población de estudio sea a lo mejor un municipio, el municipio de Monterrey. Entonces, dependiendo de cuál sea mi población, pues son las características que yo voy a necesitar para que me aporten información. ¿Ok? Ahora, la población puede ser finita o puede ser infinita. Cuando la población es finita es porque se posee un número limitado de elementos. Cuando la población es infinita, quiere decir que no tiene límite en cuanto al número de elementos que la forman. ¿Ok? Entonces la población puede ser finita, puede ser a lo mejor alguna cantidad de personas, o puede ser infinita porque pues puede ser a lo mejor un estudio de ciertos datos que siempre van a estar cambiando, que siempre van a estar aumentando. ¿Ok? Por ejemplo, la fabricación de todos los televisores por una industria en un determinado de tiempo. Esa sería una población. Ah, bueno, perdón, aquí ustedes me tienen que decir. Esta sería, ya les puse aquí, esta es una población finita, porque podemos nosotros determinar cuántos televisores, ¿ok? Cuántos televisores se van a fabricar. Luego, número 2, el tiraje de periódicos hechos por una empresa en un día. ¿Esa sería población finita o infinita? El tiraje de periódicos, o sea, ¿cuántos periódicos se puede hacer por una empresa en un día? ¿Esa sería una población finita o infinita? Acuérdense, finita es aquella que posee un número limitado de elementos y la infinita pues no tiene límite de cantidad de elementos. Debería ser finita, ¿no? Es población finita, o sea que tiene un fin, tiene un tope. Número 3, si queremos contar los granos de arena de mar. Infinita. Esa ya pudiera ser una población infinita, no sabemos cuántos granos hay en total. El número de teléfonos instalados en el estado de Nuevo León. Finita. Es finita, muy bien, porque hay una cantidad limitada de números de teléfono. Conjunto de números primos del conjunto de números reales. Si queremos estudiar los números primos, ¿sería una población finita o infinita? Infinita. Infinita, muy bien. Y los átomos de carbono presentes en los compuestos orgánicos en la Tierra. Esta sería una Infinita. infinita, muy bien, porque no sabemos cuántos átomos hay en total. Excelente. Ese es para que vayamos ahí como que diferenciando entre una población finita o infinita. Ahora, la muestra, que era lo que también estábamos platicando hace un momento. La muestra, pues, es un subconjunto, o sea, es una partecita de la población que debe ser representativa. O sea, esa muestra o ese subconjunto que yo voy a tomar tiene que ser representativo, que realmente me represente a toda la población y no solamente a una sola área, sino que represente a todos. Y estos elementos deben poseer la misma oportunidad de ser seleccionados. ¿Ok? O sea, aquí tenemos nuestra población, entonces yo voy a agarrar una muestra de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, pero toda esta pequeña muestra me va a representar a toda la población en general, ¿ok? Y todos pues deberían de tener la misma oportunidad de ser seleccionados, ¿ok? Ahora, vamos a ver los tipos de variables. Primero, una variable pues son características de los elementos que vamos a estudiar. Por ejemplo, si yo estoy tomando una muestra de aquí y lo que yo quiero estudiar a lo mejor es la altura, el peso de las personas, tal vez la enfermedad que se pueda heredar de familia, de generación en generación. A lo mejor lo que yo quiero estudiar es el coeficiente intelectual, a lo mejor los gustos por un estilo de música,
los gustos de, como decíamos, de Netflix, del contenido que la gente ve. Entonces, a eso le llamamos variable, a la característica que yo quiero estudiar de los elementos o de la población de la muestra que estoy tomando. Las variables pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Cuando decimos cualitativas, estamos hablando de cualidades o de características que no son numéricas. Por ejemplo, queremos a lo mejor saber el género de los alumnos de un salón, si son hombres o mujeres. Queremos saber a lo mejor la marca de automóvil. Queremos a lo mejor saber el color de los ojos de la persona. Queremos saber a lo mejor, como les decía, el peso, la edad. Queremos estudiar a lo mejor alguna enfermedad. Esas son cualidades, ¿ok? Entonces son variables cualitativas, que nos habla de cualidades. Mientras que las cuantitativas, estas sí son características numéricas. De los elementos a estudiar, por ejemplo, la edad, el precio de un producto, ingresos mensual de algún profesionista, la experiencia laboral, o sea, en cuántos años tienen laborando, etcétera, etcétera. Todo lo que se pueda medir con números van a ser variables cuantitativas, que viene de la palabra de cantidad. Y cuando no se mide con números, son variables, cualitativas, que viene de la palabra cualidades. ¿Ok? Esos son los tipos de variables que podemos encontrarnos en el estudio o en cualquier estudio estadístico. Ejemplos, ustedes me van diciendo si ustedes creen que sea una variable cualitativa o cuantitativa. Inciso A, el tiempo para ensamblar o armar un rompecabezas sencillo. ¿Eso es una variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, muy bien, porque estamos midiendo el tiempo. El tiempo viene pues, en cantidades, en horas, en minutos, en segundos. Perfecto. Inciso B, número de estudiantes en un salón de clase de primer año. ¿Esa es una variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. También cuantitativa, muy bien. Calificación de un político recién electo. Excelente, bueno, regular o malo. Estas son las posibles Cualitativa. calificaciones. Cualitativa, muy bien. Es una cualidad. Su calificación es excelente, su trabajo es excelente, es bueno, regular o malo. El estado civil de una persona. Cualitativa. Cualitativa, muy bien. Determinada marca de celular. Cuantitativa. ¿Cuanti o cuali? Cualitativa. Ah, sí, cualitativa, sí, Ajá, perdón. porque es la marca. Es la marca de celular. A lo mejor si hubiéramos dicho el número, pues ahí sí pudiera ser cuanti. Porque estamos... Bueno, que... ¿Ustedes qué opinan? Si dijéramos el número de un celular. Puede ser cuantitativo porque no se pueden repetir los teléfonos. ¿Ok? Ahora, las variables cuantitativas pueden ser discretas, que son aquellas que toman valores enteros. Por ejemplo, el número de estudiantes en una preparatoria. O sea, siempre la cantidad va a ser un número entero. Por ejemplo, hay 1000 estudiantes. No podemos decir hay 1000.5 estudiantes, porque entonces ahí estamos hablando que hay un estudiante que está como que a la mitad. Entonces no podemos representarlo con valores decimales. Siempre tienen que ser valores enteros. ¿Cuántos bancos hay en un salón? O sea, podemos decir, hay 30 bancos en este salón para 30 alumnos. Los números de casas de una colonia, esas son variables cuantitativas discretas, donde su valor es entero. Y hay variables cuantitativas que son continuas, que estas son cualquier valor, o sea, pueden tomar cualquier valor, es decir, pueden adquirir valores enteros, decimales o fracciones. Entonces, por ejemplo, el peso en kilos de una persona, pues a lo mejor pesamos 80.5 kilos, 90.8 kilos, ya con sobrepeso, ¿verdad? 120.8 kilos, ¿verdad? Por decir. La velocidad de un vehículo, que puede ser que estemos viajando ¿qué les gusta? A 5.8 kilómetros por hora.
O sea, ya podemos nosotros agregar decimales. Cantidad de líquido en litros de un recipiente, pues a lo mejor es 1,5 litros, o sea, 1,5 litros, etcétera. ¿Ok? Entonces las discretas son valores exclusivamente enteros y las continuas pues pueden ser decimales, fracciones o que no sean siempre enteros. ¿Ok? Y vamos a poner aquí, vamos a determinar cuáles serían variables discretas y cuáles serían continuas. Por ejemplo, número de votos del Partido Demócrata en las elecciones de 1988, en el año que yo nací. ¿Esa sería una variable discreta o continua? Acuérdense, discretas son enteros, no puede haber 0,5 o mitades, y continuas ahí sí pueden ser con decimales o fracciones. Número de votos. Discreta. Es discreta. ¿Por qué? No puede haber un voto y medio. O sea, no podemos poner como que, la mitad de mi voto se lo di a un candidato y la otra mitad al otro. Pues no, ¿verdad? Es discreta. La cantidad de dinero ganado diariamente por un comerciante. Continua. Muy bien. Porque puede ser que a lo mejor hoy ganó, que es un comerciante, a lo mejor esta semana ganó 5,385 pesos con 50 centavos. Ya hablando de centavos, pues ya es continuo. La equivalencia de un pie lineal a pulgadas. Continua. Muy bien, porque puede haber decimales al momento de convertir. Cantidad de televisiones en una casa. Discreta. Muy bien. Las temperaturas registradas cada media hora en un día. Discreta. Puede ser continua porque a veces las temperaturas también se miden con decimales. Solamente que pues por lo general en las pantallas, en los, ¿cómo se llaman? En los pronósticos del tiempo, siempre nos dan las temperaturas en enteros. Pero acuérdense que las temperaturas también pueden ser decimales. Duración de las llantas de un automóvil. Continua. Continua. Puede ser que sea, que dure, no sé, 5 años con, tantas horas. Bueno, pues ya ahí son como decimales. Cantidad de agua contenida en una lavadora de ropa. El agua pues lo podemos medir en litros. Continua. Continua, muy bien, no siempre es exacto. El número de municipios del estado de Oaxaca. Discreta. Discreta. Muy bien. La edad cronológica promedio de los seres humanos. Continua. Muy bien. El número de estaciones del año. Discreta. Muy bien, porque solo hay 4 estaciones. Los diámetros de las tapas de alcantarilla medidos en centímetros. Continua. Muy bien. Número de errores tipográficos en un periódico. Continua. Ahí sería discreta, porque son los errores, dice tipográficos que tenga que ver con estilo, cosas así. O sea, bueno, imagínense que es como cuando la maestra de español les revisa una tarea y les encuentra errores ortográficos, pues ahí son discretos. O sea, siempre van a tener cierta cantidad de enteros en errores. Cantidad de tornillos empacados en una caja. Discreta. Muy bien. Y las longitudes de los dedos de las manos. Continua. Continua. Muy bien. Excelente. Seguimos con la escala básica de niveles de medición. La medición, pues, es la asignación de números o etiquetas a objetos y eventos. Lo que se mide no es el objeto a estudiar, sino algunas de sus características.
La manera en cómo se asigna la numeración de etiqueta, pues determina la escala de medición. Por ejemplo, tenemos esta libreta. ¿Y qué podemos medir en ella? ¿Qué asignación numérica o etiquetas podemos decir de esta libreta? Vamos a asignarle números o etiquetas a este objeto. ¿Qué características pueden encontrar? La cantidad de hojas. Ajá. Puede ser una libreta de 100 hojas, puede ser una libreta de 70 hojas, yo he visto de 70, de 60, o libretas de 200 hojas, muy bien. ¿Qué más podemos decir o podemos medir? El peso, el gramaje de las hojas. También, muy bien. ¿Qué más? Las dimensiones. Excelente. Ahí está. Algunas características. El alto, 30 centímetros. El ancho, 20, por decir verdad. Grosor, 3 centímetros. Cantidad de hojas, pues pueden ser 100 o de 200 o de cierta cantidad. Incluso el color, podemos decir que esta libreta pues es roja. Estas son algunas características. El grosor de cada hoja también. Hay hojas que son más delgadas que otras. Todo eso son características que podemos destacar de un objeto y nosotros pues le vamos a ir asignando su valor, ya sea numérico o ya sea cualidades. Muy bien. En las escalas de medición vamos a encontrar la escala nominal, la ordinal, escala de intervalo y escala de razón. Vamos a ver 4 escalas de medición. La escala nominal consiste en los datos, bueno, son los datos consisten en nombres, etiquetas o rótulos de identificación y clasificación. No se pueden acomodar en un esquema de orden, es decir, no se pueden ordenar o jerarquizar. Por ejemplo, la matrícula de los estudiantes de una universidad, el número de seguridad social de los mexicanos y los colores de auto. Esa sería una escala nominal. Nombres, etiquetas o rótulos de identificación. Luego tenemos la escala ordinal. Los datos pueden acomodarse en un orden definido, es decir, permite determinar si un objeto tiene una característica en mayor o menor medida que otro, pero no indicará cuánto. No indica la magnitud de las diferencias entre los objetos. Por ejemplo, calificaciones de un curso en la forma A, B, C, D, E, F. Ordenamiento de los lugares de los corredores de una carrera. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Tu lugar. La estatura de una persona como, o bueno, la estatura más bien de, no, una estatura no. Bueno, aquí dice estatura de una persona como chica, mediana o alta, o las tallas de las camisas. Chica, mediana o grande. ¿Ok? Pero no, no tienen un orden definido, vaya. Este, A diferencia aquí de lo de las carreras, que, o sea, el primer corredor que llega, ese es el primer lugar, el segundo corredor que llega es el segundo, el tercer corredor que llega es el tercero. Por ahí ustedes en su libro tienen unos dibujitos que también les ayudan como a entender mejor esto de las escalas. Déjenme les digo. Está en la página 13. Ahí, por ejemplo, en la página 13, en la escala nominal, vienen 3 corredores. A cada corredor se le asigna un número. Por ejemplo, yo soy el corredor 3, Aurora es la corredora 11, Orlando es el corredor 7 y Gabriela es la corredora número 1. Pero eso no establece pues el orden de la carrera. O sea, nosotros vamos a ir a la carrera y sin importar nuestro número de corredor, pues nosotros podemos llegar en cualquier lugar, ¿ok? Eso es nada más como para etiquetar a cada corredor, ¿ok? Y luego la escala ordinal, ahí abajito, también nos pone el ejemplo de, bueno, pues el que llegó en primer lugar, el que llegó en segundo, el que llegó en tercero y así sucesivamente. Luego está la escala de intervalo. Esta se parece a la escala ordinal con la diferencia
que en esta escala se representan magnitudes. Se puede establecer orden entre sus valores, hacer comparaciones, medir la distancia que existe entre estos valores, etc. Por ejemplo, el valor de 0 no es un valor absoluto, es decir, no existe un punto de inicio natural. Aquí, para las escalas de intervalo, podemos poner como ejemplo las calificaciones que ustedes pueden sacar. Por ejemplo, al final su promedio pueden tener un promedio de 0 a 10, pero su calificación puede tener decimales, por ejemplo 8.2, 9.1, 9.6. Puede tomar cualquier valor del 0 al 10. Las escalas de temperatura también serían un ejemplo. Por ejemplo, ahorita estamos, según el termómetro, tenemos una temperatura de 25 grados, pero como les digo, a veces la temperatura pues no siempre está en enteros. A lo mejor estamos a 24.8 grados Celsius y lo está redondeando a 25 y así sucesivamente. ¿Ok? Cuando es de intervalo, escala de intervalo puede tomar cualquier valor, incluso decimales. Y luego está la escala de razón, que esta posee todas las propiedades de la escala nominal, ordinal y de intervalo, además de un punto cero absoluto. Puede identificar o clasificar objetos, jerarquizarlos y comparar sus diferencias. Por ejemplo, la variable estatura, peso, edad, dinero, etc. Aquí nos vamos a ir ya rapidito porque todavía nos falta un poquito más. Números de la camiseta de los corredores de maratón, dijimos que era nominal. Cada corredor tiene su número, cada corredor se le asigna un número. Las calificaciones que da cierta revista de mejor compra, recomendado y no recomendado, ese sería ordinal. Los números de seguro social son nominal. Los años de aparición de las cigarras son por intervalos. Los salarios de mujeres que son directoras generales de corporaciones, esas son de escala de razón. Calificaciones de las películas es una calificación, es una escala ordinal, y las temperaturas son de intervalo también, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, porque ya duramos mucho tiempo. Fuentes de datos estadísticos. Dice: la información, como les decía al inicio, es la materia prima de la estadística y se puede recolectar de diferentes fuentes. Puede ser que sea una fuente primaria o una fuente secundaria. Las fuentes primarias son aquellas que se recolectan de la totalidad del universo, de totalidad de la población. Por ejemplo, cuando un investigador va a campo a recolectar observaciones, ejemplos como lo son los censos, que ahí sí se tiene que ir casa por casa, tienen que ir a todos los lugares, encuestas, entrevistas, etc. O puede ser que yo busque la información en fuentes secundarias como lo son bases de datos que ya existen, elaboradas por algunas otras personas. Por ejemplo, el INEGI. El INEGI hace los censos casa por casa para saber cuántos habitantes hay en una casa, etcétera, y luego los publica en una base de datos para que otras personas puedan acceder a esa información sin necesidad de que ustedes también vayan casa por casa a hacer el censo. ¿Ok? Publicaciones de libros, archivos, etcétera. Cualquier fuente externa donde ustedes puedan sacar la información es una fuente secundaria, y la fuente primaria es cuando ustedes van a recolectar la información directamente. ¿Ok? Y bueno, esta es la información para la tarea 1.1, pues ya vimos lo que son lo que es población, lo que es muestra, a qué se dedica la estadística, qué es la estadística inferencial, qué es la estadística descriptiva, vimos ejemplos, vimos los tipos de variables, y bueno, con todo esto ustedes ya pueden contestar la página 15, 16 y 17 de su libro del alumno. Si todavía no tienen su libro, yo les compartí ahí en la tarea 1.1 un PDF. Está transcrito, o sea, no es la página en sí, no son las páginas del libro, pero sí les están transcritos los ejercicios. De ahí pueden ustedes sacar las 3 actividades que van a hacer de la tarea de la semana, que pues es identificar los tipos de variables, si son cuantitativas o cualitativas, y luego clasificar
si las variables son continuas o discretas y hacer un mapa conceptual con todas las definiciones y conceptos que vimos en la clase de hoy. ¿Ok? ¿Eso es No para sé la si, tarea 1, profe? si esa es la tarea 1.1, la que ustedes tienen para entregar como fecha límite este sábado antes de la medianoche. Para la tarea 1.1 son esas 3 actividades. Si llegaran a tener alguna duda de la tarea, pues con toda confianza me pueden mandar mensaje por el grupo de WhatsApp, por localizador de Brightspace o por correo electrónico. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, muy bien. Entonces,